Dentro del mundo del desarrollo de videojuegos siempre existirán factores que terminan de cambiar los planes, desde sucesos en la vida real, recortes de presupuesto o no llegar a acuerdos con terceros para agregar su contenido e imagen al mismo. La saga SmackDown vs Raw es galardonada por los seguidores de la WWE y siempre será recordada por darnos grandes momentos y horas de diversión. Desgraciadamente, estos cambios de rumbo afectaron a sus entregas, personajes eliminados, áreas bloqueadas o modos de juego que no se terminaron a tiempo, por lo que los desarrolladores decidieron solamente bloquear el acceso a este contenido mediante métodos convencionales. Yo soy Mario y quédense porque hoy veremos el contenido eliminado de la saga SmackDown vs Raw. SmackDown vs Raw. De este juego solo se conoce que hay 11 personajes eliminados, descartados o que no llegaron a tener más allá de una ligera mención o aparición. El primero de ellos es British Bulldog. Este personaje tiene un modelo completo y es totalmente jugable mediante un pack de editores. No contiene render seleccionable y solo se sabe por qué fue removido. Sin embargo, se dice que fue por no llegar a un acuerdo con los derechos de su imagen entre su familia y THQ, aunque igualmente logró aparecer en el siguiente juego. El otro personaje es Brock Lesnar, quien cuenta con un render oculto dentro del juego, pero su modelo, presentación y entrada fueron removidos debido a que abandonó la compañía después de WrestleMania 20, quedando solo un set de movimientos en el juego. Curiosamente, Brock se encontraba como personaje jugable en la beta demostrativa del juego en agosto de 2004, pero se removió. Otro que corrió con la misma suerte y solo se rescata su render es Rikishi, quien dejó la compañía en julio de 2004 y por eso se sacó del juego. Los siguientes personajes no tienen contenido dentro del juego como tal, ya sea un render o modelo dentro del juego, pero sí detalles que muestran que estuvo cerca de aparecer. El primero es Cactus Jack y Mick Foley, de quien se encontraron espacios en la sección de crear movimientos con sus nombres. Se desconoce por qué quedaron fuera de la versión final, pero al menos Mankind logró aparecer. Mismo caso con Rick Steamboat, de quien también se encontró un set de movimientos con su nombre. Seguimos con los Basham Brothers, Danny y Doug. De ellos solo se rescató unos audios de su presentación. Doug and Danny, the Basham Brothers. Doug and Danny, the Basham Brothers. Se desconoce su salida del juego, aunque para el siguiente sí estarían. Finalmente Lita, quien tiene un caso particular, pues su entrada y grupo de movimientos están en el juego. Asimismo, en la beta del juego se encontró un espacio estilo aéreo con su nombre, aunque solo era una copia del estilo número 1. Igualmente, su diseño de logo estaba disponible en la sección de crear una superestrella. Además, existen comentarios de Michael Cole y Taz que nunca se reproducen en el juego para diferentes superestrellas, muchas de ellas provenientes de SmackDown Here Comes the Pain, entre otros comentarios que circulan nombres como Stone Cold Steve Austin, Lita, Lance Storm, Scott Steiner, Rikishi, Shane O'Haire, Jazz, The Iron Sheik, Nikolai Volkov, George Steele y Hillbilly Jim. Esto da pie a que también varios de ellos estuvieron pensados en aparecer en el juego, pero se descartaron en una etapa muy temprana de su desarrollo. SmackDown vs Raw 2006. De esta entrega hay por lo menos 15 superestrellas que no llegaron al juego final. De todos ellos no se tienen más que espacios que quedaron vacíos tras eliminar su render del juego, pero su espacio sigue ahí. Esto se debe a que THQ, en lugar de borrar el contenido del espacio utilizado y llenarlo con el de otro personaje, decidieron solamente crear uno nuevo y añadir el espacio en la sección de sin modelos. De igual forma, la mayoría de sus personajes se sacaron de la versión final porque los despidieron o dejaron la compañía durante el desarrollo del juego, y otros no se sabe simplemente el motivo. Brock Lesnar sería quien más estuvo cerca de aparecer en el juego, pues su entrada y grupo de movimientos están disponibles para la creación de superestrella. También su nombre estaba disponible en la pantalla de selección de personaje para la beta en julio de ese año, aunque estaba escrito como Brock Lesnar. Lesnar no llegó al juego debido a que las pláticas de su regreso a la empresa fracasaron cuando decidió firmar con New Japan Pro Wrestling. Seguimos con Matt Hardy, quien fue sacado del juego debido a su despido tras el incidente con Edge y Lita, que pese a ser recontratado no se hizo tiempo para su reincorporación al juego, quedando solo su movimiento de entrada para la creación de superestrella. Los Dudley Boys también estuvieron por llegar al juego, pero tras dejar la empresa después de One Night Stand en el 2005 fueron eliminados, quedando solo su HUD con nombres y atributos. Mismo caso con Maven, que fue despedido en ese año, pero de él también estarían los archivos ocultos su audio de presentación. Asimismo para Kenzo Suzuki. From Charlottesville, Virginia, weighing 210 pounds, Maven. From the land of the rising sun, weighing 250 pounds, Kenzo Suzuki. Otro caso similar es el de Luther Reigns, quien para la beta de julio tenía su render, modelo, grupo de movimientos y nombre en el HUD de selección, solo faltando su entrada. Él sería despedido en mayo de 2005 y por lo mismo quedaría fuera.
Seguido tenemos a los Road Warriors Animal y Hug, de quienes se vio su grupo de movimientos en la beta. El mismo caso para Roddy Piper y Mr. America, este último teniendo su audio de presentación en los archivos ocultos. From Venice Beach, California, weighing 303 pounds, Mr. America. En cuanto a roster femenino tenemos a Victoria y Stephanie McMahon, de quienes solo quedaron su grupo de movimientos vistos en la beta, y tenemos también a British Bulldog, quien está en el juego, pero interesantemente y entendible sabiendo que lo más seguro es que reutilizaron los archivos, quedaba solamente el olvidado por ahí de la versión del SmackDown vs Raw anterior. Finalmente se puede encontrar un archivo de entrada etiquetado como Warrior, presuntamente siendo para The Ultimate Warrior pero sin más detalles, y un espacio de un personaje ficticio conocido como Wasada Joe, alguien que tendría presuntamente una media de 108 superando el máximo de 99 en el juego. Se tiene conocimiento de que también personajes como Vince McMahon, Taz o Jerry Lawler son jugables, pero esto solamente mediante pirateando el juego. Hay más contenido eliminado entre comillas, pero esto es contenido que se sacó del port para la PSP por la menor potencia que tenía la consola a comparación de la PlayStation 2. Entre esas cosas están la remoción de las mesas de comentaristas o incluir minijuegos arcade. SmackDown vs Raw 2007. Este juego casi no tendría contenido eliminado, al menos hasta donde pude investigar. Sin embargo, existen archivos de mensajes de texto de Yokozuna, Orlando Jordan, Jake Roberts y Tyson Tomko. Como en el juego anterior, hay otro tipo de contenido eliminado para la versión de PSP, pero esto siendo debido a las limitaciones técnicas de la consola. SmackDown vs Raw 2008. Este juego tiene una gran cantidad de personajes eliminados y la mayoría se deben al caso de Chris Benoit, de quien pueden ver detenidamente todo lo que se sabe de él y otro tipo de los Midas WWE en el video anterior. El link lo tendrás en la descripción y la anotación en pantalla. Además de Chris Benoit, la presunta lista completa sería la siguiente, no solo abarcando superestrellas sino entrevistadores, comentaristas y demás. Estos personajes fueron Armando Estrada, JBL, Jerry Lawler, James Ross, Joe Styles, Maria, Michael Cole, Mike Henson, Mike Chioda, McMahon, Stephanie McMahon, Shane McMahon, The Coach, Triple H, Ariel, Kevin Thorne, Bolt Mahoney, Brian Kendrick, Dave Taylor, Paul Burchill, Paul London, Test, Val Venis, Simon Dean, Tim Armstrong, Boogeyman y Jillian Hart. El motivo de su eliminación fue que todos ellos tenían al menos un mínimo de referencia o ver con Chris Benoit, desde sus comentarios en lucha, apariciones en el modo temporada o en aspectos generales abarcando hasta el más mínimo detalle. Otros de quienes se encontró movimientos de entrada fue para Shelton Benjamin, Brian Kendrick y Rob Van Dam, que si bien no es indicio de que iban a estar en el juego, sí se puede mencionar que algo muy interesante de esto. Otro contenido encontrado son los comentarios de anunciador de la entrada de The Miz, alguien que no aparecería hasta el siguiente juego. From Cleveland, Ohio, weighing in at 231 pounds, The Miz. También se encontraron el mismo tipo de audios para Eddie Guerrero, el Sargento Slaughter y Jim Neidhart, esos tres siendo peculiarmente personajes exclusivos de la PSP, pero estando ocultos en la versión final para otras consolas. From Calgary, Alberta, Canada, weighing in at 280 pounds, Jim the Anvil Neidhart. From Detroit, Michigan, weighing in at 310 pounds, Sergeant Slaughter. From El Paso, Texas, weighing in at 228 pounds, Eddie Guerrero. SmackDown vs Raw 2009. Se tiene conocimiento general de que existieron tres personajes que fueron sacados de la versión final del juego. Entre ellos está The Rock, The Godfather y Shane McMahon. No se sabe el motivo de que no llegaran a aparecer, pero se especula que fue por falta de tiempo y que no se llegaron a acuerdos a tiempo con The Rock para su aparición. Aún así se encontró una lista aproximadamente de 40 personajes que estuvieron cuando menos mínimamente pensados para estar en el juego, aunque se dice que la lista es de 64 pero no hay más información al respecto. La mayoría de estos son espacios para colocar su nombre y estadísticas, grupos de movimientos y ocultos dentro del juego o archivos dentro que incluyen su nombre. Estos personajes son Armando Estrada, Bolt Mahoney, Billy Graham, Bobby Lashley, Braden Walker, Brie Bella, Dave Taylor, David Hart Smith, Dolph Ziggler, D'Lo Brown, Eve Torres, Ezekiel Jackson, Farouk, Gavin Spears, Goldust, Gregory Helms, Jack Swagger, Jamie Noble, Jim Duggan, James Nuka, Katie Lee Burchill, Kenny Distra, Kevin Thorne, Kung Funaki, Maurice, Mick Foley, Mike Knox, Natalia, Nikki Bella, Nuncio, Paul Burchill, Primo, Roddy Piper, Rosa Mendes, R-Truth, Shannon Moore, Stephanie McMahon, Stevie Richards, Tiffany, Tony Atlas, Torrie Wilson, Val Venis y Vladimir Kozlov,
Igualmente, este juego es considerado el que eliminó todo, ya que muchas mecánicas vistas en los anteriores juegos, por decir algunas, como esta fueron eliminadas, como por ejemplo el modo de crear un campeonato y el modo temporada que debutaron en el primer SmackDown vs Raw. También la lucha de enterrado vivo y el modo gerente general, estipulación y modo que debutó en el SmackDown vs Raw 2006. Combates en backstage que se tenían desde las entregas de Here Comes the Pain y finalmente poder luchar entre la fanaticada que debutó en el SmackDown vs Raw 2007. SmackDown vs Raw 2010. De este juego no solo se encontraron nombres de superestrellas sacadas del juego de su versión final, sino que ni siquiera han aparecido en algún juego de la empresa. Se tienen nombres como Ricky Ortiz, Boogeyman, Candice, Mike Admiral, Jimmy Wang Yang, Huracán, DJ Gabriel, Bam Neely, Manu, Kung Funaki, Paul Burchill y Leila. De todos ellos se encontraron rastros de sus archivos ocultos como entradas, grupo de movimientos, espacios para colocar su render, etc. Sin embargo, existió un espacio para Vicky Guerrero, que de ella se encontró un archivo de estadísticas de personaje no utilizado para ella, presente dentro de los archivos del juego, asignado al espacio número 258. Sin embargo, no se puede encontrar ningún modelo a revisar de los archivos de ella en el juego. Pero si se puede habilitar mediante mods, aparecerá una representación de una imagen de SmackDown que, aunque no está claro por qué será así y para qué sirve, es posible que originalmente estuviera destinada a aparecer como parte de la lista, pero fue eliminada en algún momento del desarrollo. SmackDown vs Raw 2011. Para la última entrega de esta saga y de este video tenemos un puñado de superestrellas sacadas del juego por motivos diversos, entre ser despedidos de la empresa o no concretarse su aparición. Se tiene conocimiento de 4 personajes que fueron sacados en etapas casi finales del juego. Los primeros son Tommy Dreamer y Carlito. Ellos fueron sacados debido a la salida de ellos de la empresa. De Carlito se puede acceder a su modelo dentro del disco mediante mods, sin embargo su modelo es el mismo que el de SmackDown vs Raw 2010. Se puede decir que estaba prácticamente terminado, solo se limitó su acceso. Los otros son el Huracán, quien es el único que aparece completamente en el juego en el Road to WrestleMania de Rey Mysterio. Igual se puede acceder a él mediante el modo de exhibición con mods. El cuarto personaje es el Gran Khali, de quien, como los otros tres mencionados, se les hace referencia al pizarrón de backstage antes de entrar a los combates, viéndose su nombre escrito en la pizarra. Otros personajes de los que se encontraron archivos ocultos y su set de movimientos y de entrada, así como Tag Team como los Hardy, Carlito y Primo, son JBL, que dejó la empresa a mediados de 2009, Jake Hardy, que la dejó en agosto de 2009, que se tiene su plan para regresar en fechas de WrestleMania 26, sin embargo todo se echó atrás tras haber firmado con TNA en enero de 2010, y también se le hace referencia en la versión final del juego mediante un póster de SummerSlam 2009 donde se le ve. Kaylen Croft y Trent Barreta también cuentan con archivos ocultos y movimientos de entrada, así como Tyler Riggs y Ted DiBiase. Casos particulares son el de Bob Orton y Dusty Rhodes, de quienes se les pudo ver en la pantalla de personajes jugables en la beta del juego, aunque posiblemente sean restos del juego anterior, ya que sus renders eran del SmackDown vs Raw 2010. Finalmente, Bret Hart y Chris Masters estaban en el juego final, ambos siendo contenido exclusivo para la PlayStation 2. Sin embargo, Bret Hart pasó a ser contenido de preventa de este para la Xbox 360 y la PlayStation 3, y Chris Masters pasó a ser el primer DLC. Pero se dice que él se planeó que desde el principio fuera contenido DLC, pero lo que extraña es que su movimiento de entrada se encuentra en el juego final sin necesidad del DLC. Otro de los contenidos eliminados es el atuendo de Rey Mysterio de su combate en WrestleMania 22. Realmente es una lástima que diferentes factores alteraran las ideas originales de estos juegos que son clásicos dentro de los seguidores de este deporte espectáculo. ¿Cuántos no pasamos horas y horas en combates y haciendo locuras con otros amigos en partidas locales? Y aunque actualmente estos juegos siguen saliendo anualmente, la sensación no es precisamente la misma y la nostalgia casi siempre gana. Espero que te haya gustado este video. Claramente quedaron cosas que no mencioné e incluso habrá algunas que no tienen como tal una fuente totalmente oficial para respaldarlo, pero te invito a dejar tus conclusiones y comentarios en la parte de abajo. No olvides dejar tu like y suscribirte si te gusta este contenido. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.